Muy buenas tardes, queridos amigos, muy buenas tardes a todos los hermanos que le habla el pastor Oscar Feldman para saludarles en esta tarde. Aquí estamos con los elementos de seguridad para desde ya decirles y animarles a que en este tiempo de cuarentena nos podamos cuidar, guardar, ¿sí? Un poquito de alcohol en gel, un poquito de lo que tenga para desinfectarse, lavarse la mano en todo momento, que es por ahí aquellos que trabajan en salud es una práctica muy cotidiana, así que muy bienvenido a todos los que ya están participando. Fuerte saludo, fuerte abrazo a Gloria, a Cristóbal. Un saludo grande allá en Santa Fe, un saludo grande a la familia Climicin, a toda la familia Climicin para no equivocarme, también a mi mamá, que sé que ella es fiel oyente o que también es fiel en escuchar el programa. A veces dice no te oigo porque no te veo porque estoy acostada, pero escucho. Así que un saludo también para mi mamá, gracias a Dios el Señor le ha otorgado vida y salud. Gracias y saludos también para Miriam Pintos. Miriam, un gran abrazo, bendiciones para ti. Gracias por estar conectándote y acompañarnos en este tiempo. Un gran saludo a toda mi familia acá en la casa, que a veces saludo a todos y me olvido de saludar a mi familia, a mi esposa Silvia, a nuestros hijos aquí participando de esta reunión con nosotros. Recibiendo también la palabra de Dios y la verdad que compartiendo unos mates, hablando, compartiendo del acontecer del día a día, porque el día a día trae grandes noticias. Día a día nos sorprenden las noticias que están ocurriendo. Y hoy, luego de haber hablado un poco de la Semana Santa, que es un tema mucho más largo que nosotros bien podemos llamarle la Semana Santa, que es un tema que tiene que ver con las Pascuas. Y como les decía, nos habían enseñado que el domingo de resurrección nos decían felices Pascuas. Hasta que un día me puse a estudiar la palabra de Dios y dije, ¿por qué decimos Pascuas el día de resurrección si la Pascua es el día que Cristo murió? Que tampoco fue el viernes, sino el día jueves, que tampoco se celebra un día de la semana, sino es una fecha. ¿Sí? Entendemos días, lunes, martes, miércoles, jueves, fecha, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, la Pascua tiene una fecha, no un día de celebración. ¿Sí? Cuando queremos hacer coincidir con un día determinado, bien, pero la Pascua tiene importancia en la fecha, la simbología de la fecha. Así que, bien, todo ese tema ya por ahora vamos a dejarlo atrás. Mucho para seguir estudiando. Es mucho para seguir estudiando. Los últimos días de Jesús son muy largos, muy intensos, que vale la pena luego volver a estudiar. Si el Señor nos da vida, si el Señor nos permite seguir predicando el Evangelio de esta manera. Y hoy vamos a continuar con los temas escatológicos, apocalípticos, que no paran de sucederse. Y yo creo que estos temas van a seguir aconteciendo y mañana pueden llegar a encontrar la vacuna para el coronavirus. Pero eso no significa que los eventos finales vayan a detenerse, porque los eventos finales no se detienen con el coronavirus, sino que simplemente esto es solo un comienzo y los eventos finales van a seguir uno tras otro y con mayor intensidad. Así que mis queridos amigos, mis queridos hermanos, yo quiero invitarles a que estemos preparados para seguir estudiando a partir de Apocalipsis capítulo 6. Hemos estudiado los primeros 4 sellos que tienen que ver con el jinete montado en el caballo blanco, el jinete montado en el caballo bermejo, el jinete montado en el caballo negro y el jinete montado en el caballo
amarillo, el que más le tienen miedo, pero en realidad los cuatro son un equipo que trabajan juntos, que andan juntos, y la Biblia dice, no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, y ellos están perfectamente de acuerdo y perfectamente coordinados. Así que, sin más, yo les invito a que vayamos a tener un tiempo de oración. Mientras estoy disfrutando unos mates, aquí mi esposa me está cebando, compartiendo y pasando este tiempo en familia, este regalo de Dios de estar en familia. Y doy gracias a Dios por el hecho de poder estar disfrutando juntos este tiempo, ya sea que ocurran los eventos apocalípticos o venga el Señor. Lo importante es que o nos quedamos o nos vamos con el Señor. Si viene el Señor, nos vamos con el Señor. Si este tiempo pasa, seguiremos trabajando juntos para el Señor. Y hay un pasaje bíblico que dice, si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos. Así que Dios bendiga a todos los que están conectándose y les mando un saludo muy grande. Vamos a comenzar este tiempo de oración. Ahí está, vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Señor. Y el Señor, solícito por su pueblo, también habrá de bendecirnos. Amén. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que derrames de tu Espíritu, Señor, sobre cada vida, sobre la nuestra aquí en la casa, y sobre cada persona que se conecta o vaya a ver este mensaje, pero también, Señor, aún a los que están solos, aunque a aquellos que nosotros no conocemos, te pido que les abraces, que les des el pan diario, que sane a los enfermos, Señor, y que vuelvas el corazón de los padres hacia los hijos, Señor, que haya un reencuentro de la familia en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos entonces con este estudio, con estos eventos proféticos, escatológicos, apocalípticos, mientras saludo ya a Pablo Enrique, allá en el Colorado Formosa. Un fuerte abrazo para ti, Pablo, Dios te bendiga. Gracias por estar siempre, cariño a tu familia. Y estábamos diciendo que hoy continuamos estudiando los sellos que se rompieron, los primeros 4 sellos. Acuérdense, la iglesia ya no va a estar. Los que hemos creído en Jesucristo, los que somos salvos, ya no vamos a estar. Así que de aquí en más vamos a pensar que las cosas que van a acontecer, las van a sufrir todo lo que están viviendo en la tierra. Y a partir de allí los juicios se dan uno tras otro, y quiero que entienda esto. Esto se va a dar como juicio sobre toda la humanidad. El que eligió quedarse por rechazar a Cristo es su elección, es su decisión. Pero el que decide seguirle a Cristo, el Señor lo llevará con él. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a leer ya Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Dice así la palabra de Dios, y vamos a leer el 5.º sello. Hoy vamos a tratar de hablar rapidito, 5.º y el 6.º sello. Si bien el 6.º sello es para largo, pero al menos darle una introducción al 6.º sello. También el 5.º sello podríamos hablar mucho, pero esto vamos a tocarlo así superficialmente. Vamos a hablar de lo que es el 6.º sello especialmente. Así que dice así la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 6. Miré cuando abrió el 6.º sello, y he aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. Sí, perdón, me faltó leer el quinto sello, perdón. Dice, cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar
las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que están en la tierra? Sí, leemos de nuevo, Apocalipsis capítulo 6, versículos 9, 10 y 11. Dice así, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Dice, ¿no juzgarás y vengarás nuestra sangre, dice, en los que moran en la tierra? Dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Qué tremenda es esta palabra, qué tremenda. Está hablando, y qué interesante y cuánto ánimo nos da aquí para todos los que hemos creído en el Señor. Y a veces por predicar el Evangelio nuestras vidas corre peligro, la vida de los que predican. Tal vez nosotros no lo hemos tenido en cuenta, y muchas veces nosotros, sabiendo los cristianos de cuántos misioneros fueron masacrados con toda su familia, cuántos cristianos en China, en Italia, en España especialmente, en muchos lugares de Latinoamérica, fueron masacrados solamente por predicar el Evangelio, por creer en la Biblia, por leer la Biblia y por no aceptar órdenes de ciertos liderazgos religiosos. Han sido masacrados. Y quiero decirle una cosa, que el Señor tiene anotado y tiene en cuenta cada una de las personas que entregó su vida, fue masacrado o fue asesinada por el testimonio de Cristo. Mire, y acá está hablando, no cualquiera que ha sido asesinado va a estar aquí, porque seguramente usted como yo conoce a mucha gente que en una riña, en una pelea o de la manera más atroz fue masacrado, lo mataron de una manera horrible. Y yo recuerdo hace unos meses atrás viajábamos con mi esposa a visitar la familia que está allá en Santa Fe, en Vera, y ahí en el camino vimos un movimiento policial. Luego nos enteramos de un hombre que tenía una venta de planta al costado de la ruta, que le habían matado de una manera terrible. Es decir, lo lastimaron tanto, inclusive apuñalándole en el ojo, y bueno, no quiero describirla, pero fue algo horripilante lo que pasó. Pero eso no significa que el alma de ese hombre esté bajo este altar, porque aquí están en la presencia del Señor los que han muerto. Dice, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto. ¿Por qué dice? Por causa de la palabra de Dios. Porque por más horrible que pudo haber sido la muerte de una persona, si esa persona no tenía a Cristo en su corazón y no se arrepintió de sus pecados antes de que llegue la hora de la muerte, y no quiero entrar acá en cuestiones ni en discusiones, pero como se estila en nuestros países un facilismo, una cosa casi expuesta por la Cosa Nostra, por la mafia italiana, que era algo y que viene en realidad como un ritual que nos viene de la Iglesia Católica. Y vuelvo así, esto no se trata de ofender a nadie, esto se trata de enseñar, que es la extrema unción, que es cuando alguien ya está muerto, viene el sacerdote y él moja su dedo en el aceite, le hace la señal de la cruz y con eso ya se salvó. Yo quiero decirle la verdad, bíblicamente eso es imposible.
Esa práctica comenzó con la venta de indulto cuando se estaba construyendo el Vaticano, y era para recaudar dinero, se vendía salvación. Entonces fue la época en que se instauró inclusive el purgatorio, porque decían, bueno, las almas están en el purgatorio, y si el familiar pagaba, en el momento que la moneda tocaba el fondo de la alcancía o del cofre donde se juntaba el dinero, las almas salían del purgatorio y entraban al cielo. Realmente una cosa ridícula, una mentira, pero yo creo, tal vez hoy día también se siguen vendiendo indultos. Y yo quiero decir una cosa, no es que yo esté en contra, y voy a ser muy honesto, una de las cosas muy cuestionadas dentro de la iglesia evangélica es los diezmos y las ofrendas, pero es algo que está instituido por Dios como bíblicamente, y nadie cuestionaría si la iglesia católica, como lo hace en Paraguay la iglesia católica se encarga de juntar diezmos y ofrendas, ya que el Estado no lo sostiene. Acá es fácil no levantar diezmos y ofrendas, total el Estado argentino sí sostiene a toda la carga de lo que es la Iglesia Católica. Aún nosotros, los que no creemos de esa manera, el Señor, tenemos la obligación de sostener con nuestros impuestos, pero no estoy hablando esto para discusión, sino estoy enseñando. Y cuando se estaba construyendo el Vaticano, es decir, se cobraba, la forma de recaudar mucho dinero era de todas partes, de todo el mundo salieron muy buenos vendedores de indultos. Y entonces era por los familiares muertos, y se quedó y por ejemplo en Italia quedó la costumbre, y eso lo trajo la mafia, de que no importa cómo ellos morían, daban grandes sumas, y siguen dando grandes sumas de dinero a la Iglesia Católica, para que luego de que mueran, no importa cómo mueran, si mueren asesinados por bala, por lo que sea, no importa si mueren en el más absoluto pecado, la cuestión es que venga alguien, le ponga un poquito de aceite y le haga la señal de la cruz, y con eso basta para entrar en el reino de los cielos. Yo quiero decirles que eso bíblicamente no existe. Que no tengas la única esperanza de entrar al reino de los cielos es a través de Jesucristo, a través del perdón que otorga el Señor cuando sabe que tu arrepentimiento es genuino. El Señor conoce tu corazón y el mío. El Señor sabe si tú o yo nos hemos arrepentido genuinamente. Entonces el perdón que viene a través de Jesucristo es el perdón que trae salvación. Y no importa si nadie viene y te da la extrema unción, si tú te moriste siendo salvo, te vas directamente al cielo. Si tú moriste predicando la palabra, te vas directamente a la presencia del Señor, y allí bajo el altar del Señor están estas almas, estas personas que fueron asesinadas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio, ¿sí? Y por el testimonio que tenían. Es decir, no lo mataron por malo, sino lo mataron por ser fieles a Dios. Ese es el testimonio que tenían, de serles fieles a Dios, y por eso lo mataron. Estas son las personas que están allí. Y qué interesante, dice, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Porque muchos de estos homicidios se han hecho con la colaboración de muchísima gente. En China, muchísima gente. En la época del comunismo, de la Unión Soviética, muchísimos cristianos masacrados porque un vecino los delataba, porque le vieron leyendo la Biblia, porque le vieron orando, y era suficiente para matarlos. En Corea del Norte lo mismo. Y quiero hablar de una etapa que llevó casi 500 años, y es la etapa de la Inquisición. Yo no sé si usted escuchó hablar de la Inquisición. La Inquisición fue una institución que era más poderosa aún que los monarcas. Y era una institución creada especialmente
en el Reino de España al servicio directo del papado en el Vaticano. Y si la Inquisición acusaba a alguien de hereje, esa persona era quemada en la hoguera, y allí durante 500 años se persiguió, se masacró, se quemó a familias enteras, miles, cientos de miles de familias. Fue la etapa en que mayor cantidad de cristianos fueron masacrados en Europa. Y esa institución luego pasó a América y estuvo muy activa en México, estuvo muy activa en República Dominicana, estuvo muy activa en el Ecuador, y los peruanos saben de qué les hablo porque hay hasta un museo de la Inquisición allí en Perú. Allí hay un museo de la Inquisición. Así que hasta el año 1800, cerca de 1900, la Inquisición estuvo muy activa, matando a todos no los que no fueran cristianos, mataban a todos los que no fueran miembros de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Solamente y especialmente persiguió a los judíos y a los evangélicos. Y no estoy hablando de esto ni creando odio ni nada, porque no es contra mí. Todo lo que a los cristianos que mataron le hicieron un favor, están en la presencia de Dios, están aquí. Todos los cristianos que fueron masacrados por la Inquisición están aquí, no hay rencor con eso. Están ya delante del Señor, y miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar cuando la iglesia llegue. Miren lo que va a pasar con ellos, que ya están allí, que han sido masacrados, que han sido muertos. Yo no estoy levantando rencor en contra de nadie, simplemente estoy enseñando historia. Y no me crea por la palabra. Usted agarra en Google, entra en Google y ahí lea sobre la Inquisición. Y le va a hablar de los famosos inquisidores que eran, y la forma atroz en que mataban a la gente, torturándole de una forma, ¿para qué? Con el objetivo de que confiese que eran herejes, que se vuelvan atrás, que dejen el Evangelio y se vuelvan a la Santa Iglesia Católica. Y aún así los mataban. Pero hubo hermanos nuestros que nunca se doblegaron, no importa cuánto torturaron. Y una de las historias era de una niña que fue puesta en una parrilla, tenía 9 años, y prendieron fuego debajo, y le dijeron a los padres que si ellos no renunciaban al Evangelio, si no renunciaban a leer la Biblia, si no confesaban que eran herejes y se arrepentían de ser herejes por leer la Biblia, su niña sería quemada allí, sería asada. Y esta niña le miró a los padres y le dijo: no renuncien a Cristo. Y ella fue muerta en esa parrilla mientras cantaba un himno que adoraba el nombre de Jesucristo. Todas estas personas están aquí en este lugar, pero también Dios va a demandar la sangre, va a demandar de los hombres, de los gobiernos enteros que permitieron esta muerte. Aún la sangre de Cristo va a ser demandada de la mano de los hombres que mataron al Señor, que pidieron y que ejecutaron. Y yo quiero leerles en Génesis, en el capítulo 4 de Génesis, encontramos una historia por ahí muy conocida de Caín y Abel. Y fíjese la conversación aquí en Génesis capítulo 4, vemos en el verso 8, dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué tremendo. No vamos a detenernos aquí a hablar de esto porque es largo. Dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No sé. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Dice: y le dijo: ¿qué has hecho? Y miren qué tremendo.
Por eso le digo, nadie va a quedar libre de su homicidio. Ningún homicidio, aun los que sean, ningún homicida, aun los que se han escapado de la justicia de esta tierra. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Yo quiero decirle que la voz de cada sangre derramada injustamente clama a Dios. Cuánto más la sangre derramada de los mártires cristianos que fueron muertos por confesar la palabra de Dios. Qué tremendo es esto, qué tremendo. Y dice, y clamaban a gran voz, así como la sangre de Abel, le dice Dios, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Dice, y clamaban a gran voz lo que habían sido muertos, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Sí? ¿Hasta cuándo, Señor, justo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿En los que viven en la tierra? ¿Hasta cuándo? Es decir, ellos están diciendo, todos los que moran en la tierra son culpables de nuestra sangre derramada. Y Dios les responde. Y se les dijo, ¿sí? Y se les dijo, versículo 11, Apocalipsis 6 y 11, la respuesta. Ellos hicieron una pregunta, ¿hasta cuándo? La respuesta viene aquí. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también han de ser muertos como ellos. Dice la Biblia que todavía falta un grupo de gente que ha de morir por causa de la palabra de Dios. Y todavía van a ser muchos cristianos, y ya estamos hablando de los que van a predicar durante la gran tribulación, porque la Biblia nos enseñó, y hemos leído en Apocalipsis capítulo 13, que al anticristo, a ese gobernante mundial, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, es decir, y matarlos. Ellos también van a ir, le dice el Señor, miren, ya los vestimos como se merecen, pero esperen un poquito más, porque la venganza viene sobre todos. La venganza todavía falta que un poco de hermanos de ustedes mueran. Así que es tremenda esta respuesta. Si alguno de nosotros fuéramos llamados a morir por el testimonio, no por nuestro pecado, no porque hicimos mal, no porque nos peleamos con alguien, sino por causa del testimonio de Cristo, si morimos, también el Señor nos va a esperar con vestiduras blancas y nos va a recibir y nos va a tener allí en reposo, descansando, para que nosotros veamos el día del juicio. Quiero saludar a mi hermana Paola desde Granby, Canadá también. Dios te bendiga, Paola. Gracias por estar siempre allí. Cariños a un gran amigo, Coco. Dios te bendiga también. Así que, hermanos, este es el quinto sello. El quinto sello no nos muestra un juicio directo, sino un juicio que va a ocurrir que va a ocurrir al terminar el tiempo de la gran tribulación. El juicio que Dios va a ejecutar como respuesta a juzgar la sangre y como venganza inclusive. Y uno dice, no, tenemos que vengarnos. No, es cierto, nosotros no tenemos que vengarnos. El Señor dice, mía es la venganza. El Señor es el vengador de la sangre. El Señor es quien va a vengar toda sangre derramada. No yo, no mi familiar. No, el Señor es quien va a vengar la sangre derramada. Y aquí vamos a terminar aquí el quinto sello. Vamos a pasar al sexto sello. Esto
me sorprende como este quinto sello allí, como en medio de que venían los juicios tremendos con los diferentes jinetes, pero de pronto aparece este quinto sello donde nos habla ya de los que fueron muertos durante tantos años, y decíamos inclusive durante la Inquisición, 500 años en Europa, y llegó aún a América a través de esta institución perversa, diabólica, llamada la Inquisición. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, y vuelvo a decirles, esto no es para discusión ni para contender con nadie, simplemente lo dice la Biblia y la historia nos enseña. Así que un poco de Biblia, un poco de historia, y nos ayuda a entender estas cosas. Dios te bendiga, Karina. Un saludo grande para ti, para la familia. Un fuerte abrazo para toda la familia. Así que seguimos sumando personas en esta tarde. A todos los que todavía no he podido saludar, el Señor les bendiga. Ahora vamos a empezar esta tarde, porque es un poco largo, esta noche ya, tal vez tarde todavía allá por Canadá. Paola nos va a contar a qué hora es en Canadá en este momento. No sé si han cambiado el horario, pero estimo que es como las 8 de la noche o las 7 de la tarde en Canadá, pero Paola seguramente nos va a confirmar el horario allá en Canadá. Continuamos con el sexto sello. Ahora sí, versículo 12 del capítulo 6, sexto sello. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Dice: y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. A mí me cuesta entender tal vez esto de la higuera, porque nunca he visto un árbol de higo. Algunos sí, y algunos sabrán cuando hay viento cómo cae, pero sí he visto, por ejemplo, cuando hay viento cómo cae la mora. Y la mora blanca no es problema, el problema con la mora negra que ensucia la vereda o la casa. Nosotros teníamos en nuestra casa, allá en mi infancia, un árbol de mora. Menos mal que era blanca, así que, pero eso ocurre, o inclusive las mandarinas, los fuertes vientos, ya las que están muy maduras, que caen. Ahí nos está respondiendo hermana Paola desde Granby, Canadá. Son las 8:15 p.m, pasado meridiano, nosotros diríamos 20:15. Así que gracias, Paola, por respondernos. Estamos en este momento con una hora de diferencia. Creo que hace 2 semanas atrás estábamos con 2 horas de diferencia. Aquí en Argentina también son 21 o 9:15 p.m. pasado meridiano. Seguimos avanzando en la palabra de Dios. Leemos de nuevo, versículo 12 y el 13 dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Dice: y el cielo se desvanecía como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Dice: y los reyes de la tierra, y grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Tremenda esta palabra, tremenda, porque en estos días estamos comenzando a ver
este movimiento de cumplimiento. Estamos comenzando a ver, esta palabra es tremenda, cómo se comienza a cumplir en estos días, queridos hermanos. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Hasta aquí hemos visto las famosas lunas rojas, todas esas cosas, pero no son la luna de sangre que dice acá. Este es otro evento. Realmente el color rojo va a ser un rojo intenso, rojo de sangre, no algo rojizo en el cielo, sino se va a poner como sangre realmente. Y usted sabe que esto que va a ocurrir con el sol y todo, es casi como consecuencia del terremoto. Y es tremendo. Mire, yo le voy a dar unos ejemplos así superficialmente, así mañana tal vez nos ocupamos bien el tiempo para estudiar este tema. Y hace falta, queridos hermanos, hace falta para estudiar estas cosas, no solamente la palabra de Dios, sino información, hace falta conocimiento, historia, geografía, porque si solamente se activara totalmente un lugar que se llama el Cinturón de Fuego, que ocupa prácticamente todo el Pacífico y que abarca más de 40 países, si se activara el Cinturón de Fuego, este evento se va a notar inmediatamente. Aún el sol se va a oscurecer porque no se va a ver, se va a volver noche, completamente oscuridad. El sol va a ser como silicio. Y yo voy a pedirle por favor a alguna de las damas, ver a mi esposa si ella sabe, alguna dama que me pueda explicar cómo es la tela de silicio. Si la tela de silicio deja entrever cosas, es como que se verá algo, pero no lo sé. Yo quiero o por ahí investigamos qué es tela de silicio y usted me cuenta. Así podemos entender, porque para entender la palabra de Dios hay que entender los términos. Y le decía, si solamente se activara completamente, el cinturón de fuego, este evento se cumpliría al pie de la letra hoy. Y le voy a dar un dato. Esto ya está cerca de ocurrir. Pero acuérdese, tenga paz, porque la iglesia se va antes de que estas cosas ocurran. Antes de que ocurra. Estamos viendo el comienzo de estos movimientos. Día por medio, o todos los días, hay movimientos telúricos en todo el planeta. Y están con una intensidad, y especialmente tiene gran actividad el cinturón de fuego. Y todos los terremotos son de 5 puntos para arriba. Cuando son de 5 puntos para arriba es porque realmente algo se movió. No fue un movimiento superficial, sino la capa tectónica de la Tierra, y espero que pueda investigar qué son las capas tectónicas para poder entender, porque para entender estos eventos hay que entender un poco de geografía, hay que entender un poco de lo que es volcanes, de lo que ocurre con los terremotos, entender estas cosas, y entonces uno dice, wow, qué cerca estamos de estas cosas. ¿Y por qué le digo que hubo una gran noticia que tal vez pasó desapercibido? Mientras un grupo de gente estaba velando a Cristo el viernes, porque muchos estuvieron velando a Cristo, y Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Cristo murió una sola vez y para siempre. Mientras velábamos a Cristo, no nos dábamos cuenta de una noticia. 15 volcanes se activaron casi al mismo tiempo en el cinturón de fuego, que comenzó con uno de los volcanes más poderosos, que mató casi 100.000 o más de 100.000 personas ya por la década del 20, por 1920, mató más de
yo no recuerdo bien la cifra, si era 50 o más de 100.000 personas, más de 50.000 o más de 100.000 personas. Para la fecha era mucha gente, porque las piedras y la lava que arrojó alcanzó kilómetros, y es el volcán Krakatoa. Desde el volcán Krakatoa hasta la Antártida, dio toda la vuelta por el Pacífico, siguiendo por la costa de Chile, llegó hasta la Antártida. Allí se activó también un volcán. Y del volcán Krakatoa, el humo y la ceniza alcanzó 15 kilómetros de altura. Superó la altura de vuelo de los aviones comerciales. Así que quiero decirle, hermanos, si esto entra, y eso fue una actividad mínima, imagínense si tanto humo, tanta lava, y mostraba tremendos rayos que se movían dentro de ese lanzar de lo que se llama piroclastos y piedras incandescentes hacia la atmósfera, y eso provocaba que la misma partícula, con carga negativa, positiva, todo, y allí provocaba esos rayos tremendos, que un solo rayo podría bastar para calcinar una ciudad completa. Esto está a punto de acontecer, y mire, déjeme decirle, cuando leamos mañana, los que viven en Estados Unidos, en Canadá, van a entender de lo que le hablo, porque acá habla, dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas. Esto es muy, muy, muy interesante, porque con esta actividad del coronavirus, en Estados Unidos, la cadena de mando de quienes tienen que seguir al mando del país, si muriera el presidente Trump, lo pusieron inmediatamente en un lugar de máxima seguridad, y allí están guardaditos, no se pueden mover, no pueden salir. Si muere el presidente, inmediatamente la persona inmediata de la sucesión presidencial sale de allí. Y ese lugar, hay un lugar muy especial en Estados Unidos conocido como las montañas Cherokee, y allí se cavaron tremendas cuevas y tremendos búnker. Y en Estados Unidos es muy común que la gente tiene búnkeres cavados en la tierra, y especialmente en las cuevas. Aquellos que viven en lugares de grandes ciclones, como Oklahoma y todos esos lugares de Estados Unidos, tienen siempre refugio subterráneo por los tremendos ciclones que pasan por allí. Y en muchos países hay lugares que se ha cavado en las montañas, especialmente en la época de la Guerra Fría, cuando el mundo estuvo a punto de destruirse con las bombas atómicas. Quiero decirle que estos lugares ya están preparados, donde se van a esconder los reyes de la tierra, ¿sí? Primero los poderosos se van a esconder allí, el que no tiene nada va a tratar de irse, se va a ir a donde pueda. Pero esta gente tiene lugares donde esconderse. Esto está preparado, y no quiero avanzar más, sino simplemente es como un avance del tema de mañana. El tema de mañana está muy ligado a la palabra de Dios, pero también los acontecimientos naturales, los hechos históricos y geográficos que se están cumpliendo. Así que, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, yo quiero dejar aquí el estudio de esta noche. Si Dios nos ha venido, si el Señor no nos ha venido a buscar, si Cristo no ha venido por su iglesia, mañana 20, 30 horas aproximadamente estaremos comenzando. Así que quiero que oremos, dándole gracias a Dios por este día, pidiéndole al Señor por nuestros pecados y pidiendo el auxilio del Señor en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido tu ayuda, te pido tu auxilio, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que tú perdones nuestros pecados, que no mires nuestras iniquidades, que mires, Señor, nuestra humanidad y nos perdones. Porque queriendo hacer el bien no lo hacemos, pudiendo hacer el bien no lo hacemos, y no queriendo hacer el mal aún lo hacemos, Señor. Señor, perdón por lo que hablamos y perdón por lo que callamos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a toda la audiencia, Señor, con lo mejor del trigo, lo mejor de la miel,
pero también bendice al que está enfermo con sanidad. Señor, el que está necesitado, dale provisión, porque tú eres un Dios generoso, Señor, que hace salir el sol sobre malos y buenos. Señor, y antes que vengan los juicios que van a venir sobre la humanidad, te pido, Señor, que tu misericordia llegue a mucha gente. En el nombre de Jesucristo te pedimos estas cosas. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Querido amigo, querido hermano, Dios los bendiga. Gracias, querida Gloria. Gracias por tu bendición. Gracias, cariños a Cristóbal y a toda la familia. Bendiciones.